Bien. ¿Se observa el bol, jóvenes? Bien. Este es un trabajo que hice hace más de 15 años atrás. Y está referido a lo que viene a ser el mismo proceso. Como les decía, si bien de una industria a otra puede variar ligeramente en la forma en que se efectúan las operaciones, pero básicamente el proceso es el mismo. Pueden variar las concentraciones de algunos reactivos, de tal forma de que eso está relacionado a evitar de que el impacto de los residuos generados por el uso de estas sustancias químicas sea alto. Y como les decía acá, ya tenemos el proceso de Rivera y el otro proceso que es el mismo proceso de cultivo. El proceso de Rivera está relacionado en primer lugar a la recesión del cuero, ¿ya? Y posteriormente al proceso de remojo. Pero lógicamente que hay operaciones en el proceso de recesión que está referido al tamaño que tiene el cuero en función al peso, ¿ya? De tal manera de que esta clasificación viene a ser big, bueno, que en inglés es grande, que son aquellos cueros que pesan más de 29 kilos. Un cuero grande se cataloga entre el rango de 18 a 28 kilos. Un tamaño mediano de 15 a 17 y un pequeño menores a 14, entre 10 a 14. Y habíamos dicho de que se puede recibir pieles frescas o como también aquellas que son pieles saladas o secas saladas, como es acá. Y dependiendo, digamos, el tipo de cuero que se va a procesar, ¿ya? Es de que en la primera etapa remojo, ¿ya? Tiene que ver con la adición de algunos aditivos en mayor o menor proporción. Habíamos dicho de que el remojo o lavado tiene la finalidad de eliminar impurezas y en el caso de los cueros que son secos y salados, aparte de eliminar la sal, nuevamente incorporar el agua que implica un proceso de rehidratación. Y esto se efectúa en esos bulones que les decía, en los cuales se usa bastante agua, que está en una relación de 200% en base al peso del material que ingresa. Bien, en estos bulones, ya que son tambores rotatorios, se tiene alrededor de 4 o 5 horas, ¿ya? De tal manera de que se van adicionando también, en este caso, algunas sustancias como ser bactericidas y otros, para disminuir el efecto que pudieran tener los microorganismos. La pelambre, hemos dicho de que es eliminar los pelos, pero además de eso, cierto contenido de grasa y carne que todavía pueda tener el cuero. Y en este caso, en el proceso de pelambre, se usa bastante cal, ¿ya? Pero además de ello se agregan otras sales también, como el sulfuro de sodio. Y la cal en este porcentaje, con este porcentaje de sulfuro de sodio y un 100% de agua. O sea, estos porcentajes en un balance de materia permiten cuantificar qué cantidad de agua, de sulfuro de sodio y de cal se debe agregar en función a la cantidad de materia prima que ingresa. Aquí, por ejemplo, en este diagrama que efectué, se tiene, por ejemplo, de que la recesión de pieles, ¿ya?
Si son frescas, se incorpora algo de sal antes de que entre el fulón, porque esta piel fresca que se recibe puede estar 2 o 3 días antes de que ingrese al proceso de remojo. Entonces, una forma de preservarla hasta que entre en operación es agregar sal. ¿Ya? Bueno, aquí, por ejemplo, hay un error mío. ¿Ya? Aquí son pieles saladas. ¿Ya? Y aquí están las pieles frescas, que no directamente entra al proceso de lavado. ¿Ya? Y directamente va al proceso de talambre. En cambio, las pieles secas acá es secas y saladas, ¿ya? Y acá esta flecha debe ser a la inversa, ¿listo? Recién me estoy dando cuenta del error que cometí. Bien, entonces fíjense acá la pelambre, ya es nada más que la disminución y reducción de eliminación más que todo de los pelos y contenido graso y carne que todavía tiene el cuero. ¿Ya? Acá se elimina a través de un remojo, podemos decir, con agua solamente, para eliminar los vestigios de carne. El descarne, ¿ya? Se sigue eliminando algunos residuos cárnicos que tiene el cuero, de tal manera que hasta el proceso dividido es lo que se conoce como proceso de Rivera, ya para posteriormente ingresar al mismo proceso que en sí viene a ser el curtido y que se inicia en este caso con el desencalado y purgado, en la cual se agregan sustancias que van a permitir disminuir el pH del cuero, ya que la cal lo que hace es incrementar el pH. Con estas sales se disminuye, se neutraliza, podemos decir, y posteriormente se da un proceso de lavado con bastante agua, en la cual las aguas que resultan son aguas con alto contenido de amoníaco. Por ejemplo, el amoníaco tiene un efecto, ¿ya? Cuando el amoníaco se incorpora en el subsuelo, ya muchas veces el nitrógeno puede dar lugar a lo que se conoce en las personas que consumen alimentos y agua que tienen alto contenido de nitrato, lo que se conoce como sales que producen cáncer por la conformación de nitrosaminas. El piquelado ya se usan estas sustancias antes de agregar cromo. Entonces el cromo en sí es el material que permite el curtido mismo del cuero, ya, pero en este caso, cuando se da el proceso de secado y eliminación de estas aguas en el cuero, tienen alto contenido de cromo, obteniéndose lo que se conoce como el cuero color celeste, que ese es el que más se emplea para la fabricación de guantes, mandiles y otros, ¿no? Bueno, aquí se hizo una descripción de los tiempos de cada una de las etapas del proceso. Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes verán, esta es una máquina descarnadora que tiene cuchillas de forma giratoria. Lógicamente que ahí se regula el tamaño y el efecto que va a tener en el proceso de descarne que permita la eliminación de las grasas. Aquí están viendo este rodillo giratorio que tiene cuchillas que hace
el proceso ese de escalado. Bien. Y es lógico que aquí ya los estudios permiten determinar aquí, por ejemplo, ya del peso promedio que tienen las pieles frescas, va a quedar con un peso de 22, es decir, 4 kilos son aquellos que salen en este proceso. Bueno, y así también, ¿no? Dependiendo los tipos de productos que se desean tener, algunas entran en este proceso de división y otras no. El proceso de división consiste en separar el cuero en dos tipos de camadas, como dice acá, en la parte superior del cuero y la parte inferior. Luego tenemos después el proceso de división, ya, eliminar la cal que se agregó en el proceso de pelambre, ¿ya? Y acá están las cantidades, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Aquí vemos una máquina en la cual se produce el proceso de desencalado. Bueno, luego tenemos la purga, que consiste en eliminar más que todo, en este caso, las sales que fueron incorporadas en el proceso anterior. Y entramos al proceso de cultivo mismo. Este proceso de cultivo mismo, ya, consiste en eliminar los vestigios de cal y otras sales. El proceso de desengrasado, básicamente hay que eliminar esa materia grasa que todavía persiste en la superficie interna del cuero, ¿ya? Y este proceso les voy a mostrar el día de mañana lo que hice una visita de inspección a la fábrica Tauro, donde el contenido de grasa que sale es alto, la descomposición que generan estas aguas con alto contenido graso son fuertes, y eso lo tengo en fotografía. Bien, el cultivo mismo, como dice acá, convierte estas pieles en material que no pueda, en este caso, ser putrefactible. ¿Por qué? Por la adición de ciertas sustancias químicas, más que todo las sales de cromo, ¿no? De ahí entonces es de que este proceso donde se adiciona esta sal de cromo se conoce como piquelado. Y lógicamente que dependiendo, digamos, la formulación, se estipula tiempos de acuerdo a las sales que son empleadas. Y el proceso de postcultivo es básicamente el proceso final en el cual se va a eliminar el agua para tener un cuero que tenga un contenido mínimo de agua, ¿no? Dependiendo el destino final que va a tener el cuero, es de que esto se efectúan los cortes que van a tener ciertos espesores, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esto ya hemos visto lo que viene a ser el proceso lógicamente que en algunas curtiembres le dan la coloración que quiere el cliente al cuero, por lo cual se usan colorantes para darle el color que quiere el cliente. Bueno, aquí está el proceso de postcultivo, que no vamos a entrar a ver, ¿ya? Y esto sería todo aquello que se refiere al proceso de cultivo. Efectuar un balance de materia, como el que hice en aquella ocasión, es muy largo, de que si yo entro acá me voy a tirar unos 3 días. Consiguientemente, el primer parcial está relacionado al conocimiento
¿qué pasa en los procesos? Ustedes tienen parte de este material en la plataforma, ¿listo? Bueno, jóvenes, con esto acabamos hoy todo aquello que viene a ser curtido. Ya no vamos a entrar mucho en detalle. Por ejemplo, este es un diagrama que hice para la distribución de los equipos. Bueno, estoy hablando hace 15 o 20 años atrás, donde hay cosas que esto se tiene que mejorar. ¿Ya? Cuando ustedes vean la materia de... ay, Dios mío, me olvidé esta materia. En la cual tienen que ver con distribución de equipos. Entonces ahí sí ya lo van a poder ver en forma más interesante esta parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Bueno, ¿Sí? ¿cuándo va a ser el primer parcial? Mañana les voy a decir, ya, pero ya de entrada hoy les dije que ya tienen una evaluación. Tienen que entrar a foro 1 e ir respondiendo las preguntas, que son 5, que tienen plazo hasta el 23 de este mes. ¿Ya? Entonces, mañana voy a programar y medir los tiempos para avisarles con anticipación cuándo es la evaluación de criterio 1, 2, 3 y de entrada veo de que son 6 inscritos, apareció uno más, de tal manera de que vayan formando grupos de 2 o de 3, máximo de 3. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, por favor, mándase en pantalla y hacer una captura para control de asistencia. ¿Activamos la cámara? Sí, por favor. Ya, ahorita. Esto es para control de asistencia. No va a ser tan difícil porque como veo que son 6, bueno, eran 6 los que están. Listo, ponte. Presente. Está bien, che. Hace tiempo que no te veía. Bueno, la Nara tiene vergüenza, creo. Permítame un momento, ingeniero. Lo que pasa es que entré en mi computadora y no da la cámara de la computadora, así que me conecto desde el celular enseguida. La señorita está en serie. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? ¿Se entendió lo del proceso del juego? Bueno, mañana vamos a ver fotos de una curtiembre, la de Tauro. ¿Listo? Bueno, por lo menos hay 5. ¿Quién es que falta? La Nara. Bien. ¿Ahora sí? A ver. Bueno. Con Nara. Listo, entonces. Bueno, jóvenes, que tengan un buen descanso. Mañana continuamos. ¿Listo? Que les vaya bien. Buen descanso. Hasta luego, señorita. Chao, Apón. Chao, Méndez.